La fuerza aliada anglo-francesa ignoró la propuesta del príncipe Gong y en su lugar, el 6 de octubre, comenzó a saquear el palacio de Yuan Mingyuan. El príncipe Gong, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control, liberó a algunos de los prisioneros, incluyendo a Park el 8 de octubre y el resto el día 12. El 13 de octubre la fuerza anglo-francesa llegó a la puerta de Andingmen y a las 12 del mediodía entró en Beijing. Por tradición, la puerta Andingmen, construida durante la dinastía Ming, fue utilizada por los ejércitos para abandonar la capital en las expediciones militares. El acuerdo establecido durante las épocas Ming y Qing era que los ejércitos debían salir por la puerta de Andingmen y regresar por la puerta de Sheng. Ahora, sin embargo, Beijing estaba siendo invadida por los enemigos extranjeros a través de la puerta Andingmen, considerada como un símbolo de la estabilidad nacional. No podía haber un símbolo más poderoso que el hecho de que Beijing estaba bajo el control de los británicos y franceses. El enviado británico Lord Elgin estaba decidido a vengarse. A su juicio había varias opciones. Al principio quería erigir una estela en honor de los cautivos fallecidos, pero pronto abandonó la idea. Entonces sus pensamientos se enfocaron en la exigencia de una enorme indemnización. Elgin说呢，现在清政府的这个1858年之后的签订条约之后，然后清政府现在已经是包括镇压农民起义，他已经穷的这个国库如洗，你跟他去要这个钱，他还会从这个老百姓这个身上去搜刮，也许他搜刮不出这么多钱来，所以他尔金说要赔偿巨资也不合适。Pero Lord Elgin estaba aún resuelto a castigar a la corte Qing y dejarle una advertencia permanente. Finalmente, optó por incendiar Yuan Mingyuan, el antiguo palacio de verano del emperador. Más tarde, Lord Elgin afirmó: la destrucción de Yuan Mingyuan era la opción menos desagradable entre las diferentes alternativas abiertas para mí. Ellos 是有这么几个想法，但是这几个想法都不是最根本的原因。这个问题就涉及了他为什么要收圆明园，啊？因为他们这次来的目的是什么？目的是要跟清政府签订条约，怎么才能够把清政府逼出来？所以16号，尔金他们就决定要火烧圆明园。圆明园的火刚起来，俄国公使叶格拉提夫就跟一心写信，你赶快出来跟英法联军议和吧。所以后来一心就出来了，啊，出来就跟英法联军谈判。是10月24号跟英国签订了条约，25号跟法国签订了条约，11月1号。英法联军就开始从北京撤军，所以英法联军他们讲嘛，他说这个火烧圆明园呀，对于这个条约的这个签订啊，起了促进作用。Sin embargo, el enviado francés Jean Gros se opuso a la idea de incendiar el antiguo palacio de verano o Yuan Mingyuan. Argumentó que la destrucción de la ciudad prohibida en Beijing sería más desalentador que incendiar un jardín. 尔金呢？跟他是有分歧的，尔金认为什么呢？说要教训中国的皇帝，给他一个沉重的打击。如果说要是焚毁故宫、焚毁紫禁城，那就会把留在北京城里面的那些清朝的那些官员都吓跑了。所以官员要走失了的话，谁跟他谈判呢？他没有交涉的对手。Elgin se preocupó también que esta represalia extrema como la destrucción de la ciudad prohibida tendría repercusiones en todo el imperio Qing y beneficiaría al reino celestial Taiping. Inmediatamente antes de la toma de la fortaleza Taguo en Tianjin, los aliados habían enviado una fuerza de 1030 hombres británicos y 600 soldados franceses a Shanghai. Ellos estaban respondiendo a una petición del virrey de Lianjiang, He Kuijing, y el gobernador Su Song,
Wushu para defender la ciudad. Esto dio origen a una situación peculiar, en que Gran Bretaña y Francia, mientras enviaba sus tropas para luchar contra el gobierno central de la dinastía Qing de China en el norte del país, al mismo tiempo estaban proporcionando apoyo militar a las autoridades locales de Shanghái. Elgin rechazó la propuesta francesa de incendiar la ciudad prohibida. Les recomendó que se abstuvieran de ocasionar algún daño a Beijing, ya que habían prometido entregarse a los aliados en la puerta de Andimian. Y así, el 18 de octubre, una fuerza de 3.500 efectivos de la primera división del ejército británico al mando del general John Mitchell se dirigió a Yominyuan. Allí incendiaron sistemáticamente todo el jardín imperial, incluyendo los palacios. El incendio duró 2 días. Cada estructura de madera en Yominyuan quedó destruida. El exuberante y majestuoso jardín imperial y sus palacios quedaron reducidos a cenizas por las llamas. Durante esos 2 días y noches, el fuego cubrió toda el área. Arrastrada por el viento, la enorme y densa nube de humo cubrió la ciudad de Beijing y ocultó el sol. La conflagración fue presenciada por muchas personas. Chen Baoqian, que se preparaba para ir a Changsha para ocupar el cargo de gobernador de Hunan, se encontraba en una casa de té. Se echó a llorar al ver la densa columna de humo que se elevaba en el norte. El príncipe Gong vio el incendio desde una colina al lado de Yominyuan. Los registros históricos afirman que todas las personas que lo acompañaban también lloraron. El emperador Xianfeng, cuando se enteró de la noticia, escribió un memorial en tinta roja y declaró: «No pude contener mi ira cuando leí su informe». El emperador estaba tan triste que incluso escupió sangre. Robert James McKee, el clérigo de las fuerzas británicas, presenció el incendio y más tarde escribió: «El templo, el palacio y todos los edificios santificados por el tiempo, si el tiempo se pudiera santificar, y por la belleza, si se pudiera convertir en algo sagrado, quedaron envueltos en la destrucción con todos sus elementos y lujosos monumentos imperiales. Una punzada de dolor se apoderó de ti. No pude evitarlo. Ninguna mirada podrá contemplar de nuevo la belleza que rodeaba los edificios. Sin duda, la admiración de sus edades, los registros de la tecnología y el estilo arquitectónico del pasado, de los cuales el mundo nunca podrá presentar estos mismos elementos. Usted los vio una vez y nunca más volverá a verlos. Quedaron destruidos y el hombre no podrá reconstruirlos». Durante el desplazamiento de las fuerzas aliadas hacia el palacio para incendiarlo, los soldados encontraron 2 carruajes que fueron presentados al emperador Qianlong un siglo antes por Lord Macartney, en nombre del rey George III. Los carruajes se encontraban en perfecto estado y parecía que nunca fueron utilizados. También se encontraron 2 obuses que también fueron presentados como un regalo por Lord Macartney. Los británicos se sorprendieron porque los soldados Qing nunca habían pensado en utilizar estas armas avanzadas. La destrucción continuó durante más de 2 días. El intérprete Robert Siwan-Ho, que estuvo presente en el incendio, escribió lo que vio y sintió, y las llamas de color rojo brillante reflejadas en los rostros de los soldados de las tropas aliadas les hizo asemejarse a demonios glorificados por la destrucción de lo que no podían reemplazar. Esta ilustración viva de la llama roja y activa silbaba y crujía mientras la gloria de la destrucción se extendía a su alrededor.
devolver bien por mal. Es una dura moral para que el hombre aprenda. El general Grant, comandante de las fuerzas británicas, también se sintió incómodo al ver la destrucción causada por el incendio. Escribió en su diario: «Yo no podía dejar de llorar al ver la destrucción de tanta grandeza antigua y sentí que se trataba de un procedimiento salvaje». Mientras el fuego abrasador arrasaba con todo en Yuan, los británicos y franceses continuaron ejerciendo presión diplomática a las autoridades Qing. Lord Elgin escribió al príncipe Gong exigiendo la ratificación del Tratado de 1858 de Tianjin y el pago inmediato de una indemnización de 300.000 taeles de plata, ofrecida a las familias de los prisioneros asesinados. Los franceses también exigieron el pago inmediato de 200.000 taeles. La firma del tratado fue fijada para el 23 de octubre. Y Xian, el príncipe Gong, que era responsable de negociar con los aliados, estaba dispuesto a hacer concesiones en aras de la paz. Sin embargo, después de que los británicos y los franceses saquearon el antiguo palacio de verano, o Yuan, decidió abandonar las negociaciones de paz. Escribió al emperador: «No debemos aceptar negociar la paz por más tiempo». El emperador Xianfeng, sin embargo, rechazó su consejo. Él ya había aceptado muchos términos durante las negociaciones en Tongzhou en septiembre, entre los cuales permitió que los embajadores vivieran permanentemente en Beijing. La razón por la cual las conversaciones se habían roto fue la negativa del emperador de aceptar la demanda británica y francesa de intercambiar credenciales cara a cara con el emperador. Desde entonces, el príncipe Gong fue manipulado por los aliados británicos y franceses con la única condición de no intercambiar las credenciales cara a cara. Posteriormente, el 24 de octubre, el príncipe Gong firmó el convenio sino-británico de Beijing en nombre del gobierno Qing y ratificó la vigencia del Tratado de Tianjin. Al día siguiente, firmó con Jean Gros, el enviado francés, dos acuerdos similares. Los contenidos principales en los tratados sino-británico y sino-francés fueron: en primer lugar, el gobierno Qing cedería la península de Kowloon a los británicos. En segundo lugar, se incrementó considerablemente la indemnización para los británicos y los franceses. En tercer lugar, Tianjin se abriría al comercio exterior. En cuarto lugar, se les permitiría a los trabajadores chinos trabajar en el extranjero. Y en quinto lugar, se les devolvería todos los bienes confiscados a la Iglesia Católica por el gobierno Qing. El emperador Xianfeng, desde su refugio en el norte de Rehe, no se opuso a estos acuerdos. Emitió un edicto imperial que decía: todos los términos acordados en los tratados fueron aprobados, pero tenía una preocupación: la falta de compromiso por parte de los británicos y franceses de enfrentarse a él personalmente. Por lo tanto, instó al príncipe Gong para que insistieran en incluir ese término en el documento. Tras la firma de los tratados, el gobierno Qing, según lo acordado, pagó una indemnización de 500.000 taeles de plata a las fuerzas británicas y francesas. Escoltados por las tropas británicas, los funcionarios Qing transportaron el dinero a los campamentos aliados, donde fue inspeccionado y supervisado por los británicos. El 4 de noviembre, de conformidad con los órdenes del emperador Xianfeng, el príncipe Gong firmó el convenio sino-ruso de Beijing con el enviado ruso Nikolai Muravyov-Amursk. A raíz de la ocupación de Beijing por las tropas británica y francesa, el príncipe Gong pidió la mediación de Muravyov-Amursk. Por su parte, el enviado ruso exigió concesiones significativas a las que el príncipe Gong no tuvo otra opción que aceptar sus peticiones. Sin embargo, cuando llegó el momento de firmar los acuerdos con Rusia, el príncipe Gong se dio cuenta de que había ofrecido demasiadas concesiones. Pero no podía faltar a su promesa, ya que esto aumentaría la amenaza de las acciones militares por parte de los aliados.
el convenio sino-ruso de Beijing reconoció los ríos Heilong y Husari como las fronteras entre China y Rusia. Esto significaba que el gobierno Qing reconoció oficialmente el Tratado de Aigun de 1858, firmado entre el enviado ruso Muravyov-Amursk y el funcionario Qing, Yisan. Sin embargo, Yisan había actuado sin la autorización del emperador. Por otra parte, el nuevo tratado concedió a Rusia el derecho de administrar el área este del río Ussuri, a pesar de que, en virtud del Tratado de Aigun, se suponía que serían administrados conjuntamente por ambas partes. Así, China perdió más de 1 millón de kilómetros cuadrados de su territorio. Además, el convenio sino-ruso de Beijing estableció la sección occidental de la frontera a favor de Rusia. 所以整个北京条约签订之后，以北京条约为母约，其他的这些堪分东阶级和西北阶级，又使俄国前后侵吞了中国150万平方公里的国土。所以，在中国近代史上，这个沙皇俄国是侵吞中国领土最大的一个帝国主义。Sin embargo, lo único que le importaba al emperador Xianfeng era impedir que los bárbaros británicos y franceses presentaran personalmente sus credenciales. En su informe sobre el proyecto de texto del Tratado Sino-Ruso, el príncipe Gong incluyó una declaración en la cual especificaba que la presentación de credenciales aún no se había resuelto. El emperador Xianfeng, aunque había acusado al príncipe Gong como incompetente, no se opuso al Tratado Sino-Ruso. Para él, la pérdida del territorio chino era un problema menor en comparación con la materia de protocolo. El 7 de noviembre las fuerzas británicas comenzaron a retirarse de Beijing a Tianjin. 4 días después se inició la retirada de las tropas francesas. Los funcionarios de la dinastía Qing en Beijing, liderados por el príncipe Gong, enviaron sus súplicas al emperador Xianfeng, implorando su regreso a Beijing. Pero el emperador los ignoró a todos. ¿Por qué el emperador, después de haber estado 2 meses en Rehe con la excusa de ir a cazar, se mostró tan reacio a regresar a su capital? La razón era sencilla. Tenía miedo de que los ejércitos británicos y franceses atacaran de nuevo. Cuando recibió la noticia de la retirada de las fuerzas anglo-francesas, escribió al príncipe Gong: si no pueden disuadirlos de la idea de presentar sus credenciales de cara al emperador, el desastre todavía no ha terminado. Si sus ejércitos regresan de Tianjin a Beijing para exigir más concesiones después de mi regreso al Palacio Imperial, te haré responsable de ello. Debido a los continuos fracasos para resolver los asuntos con los bárbaros, mi hermano se vio obligado a encontrarse con sus jefes. Esto no estaba acordado en el protocolo. Si se les permite seguir actuando con total y plena libertad, sin límites, tendría que preguntar: ¿tiene aún el gran emperador Qin personas competentes a su alrededor? Cuando el emperador Xianfeng mencionó el término «mi hermano», se refirió a su sexto hermano Yixin, el príncipe Gong. El emperador Xianfeng consideró vergonzoso para los Qin que su hermano hubiera tenido que tratar personalmente a los bárbaros occidentales. Mucho peor sería su encuentro con el emperador de China. A lo largo de toda su vida, y hasta el día de su muerte el 22 de agosto de 1861, el emperador Xianfeng nunca recibió a los extranjeros que no estaban dispuestos a inclinarse delante de él en señal de reverencia. En su lecho de muerte, pasó el sello de la cámara Tongdao a las futuras emperatrices viudas y al joven príncipe heredero. Esto fue un gesto simbólico para recordarse a sí mismo y al país de la desgracia que había sufrido Yuan Mingyuan. El organismo encargado de los asuntos exteriores fue establecido el 20 de enero de 1861, 7 meses antes de la muerte del emperador Xianfeng. Fue la primera institución gubernamental a cargo de los asuntos exteriores de la dinastía Qing. Su fundación significó que las relaciones exteriores ya no eran manejadas por el Ministerio de Ritos con carácter de recibir tributo. John Thompson, un fotógrafo escocés, tomó algunas fotografías inéditas de los primeros diplomáticos Qing. Fue una propuesta del príncipe Gong que la corte Qing estableciera una oficina gubernamental para hacerse cargo de los asuntos exteriores. El príncipe, según Thompson, era una persona con mentalidad abierta, con gran inventiva y una mente aceptante. Esta foto fue tomada en el jardín de su mansión. A la izquierda de la foto aparece Chen Lien, quien a sus 45 años de edad será el más joven de todos los funcionarios del organismo.
En la parte central de la foto está Pao Yun, un manchuriano de 65 años de edad que pertenecía a la división administrativa de la bandera blanca bordeada de Manchuria. La persona localizada en la parte derecha de la foto es Wen Xian, otro manchuriano que pertenecía a la división administrativa de la bandera roja llana de las 8 banderas de Mukden. Entre estas 3 personas, el que aparece a la izquierda es Zheng Guifeng, de 56 años de edad, un nativo del distrito de Wuxian de la provincia de Jiangsu. La persona en el centro es Tong Xun, un nativo de Jiangdu en Jiangzhou. Tenía un destacado dominio del inglés y fue aclamado como la primera persona que introdujo la literatura extranjera en China. La persona que aparece en la parte derecha es Mao Changxi, de 56 años de edad, un nativo de la provincia de Henan, quien también ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas. El 29 de junio de 1873 era un domingo. Durante los últimos 12 años, el emperador Tongji, el hijo del emperador Xianfeng y de la emperatriz viuda Cixi, había estado en el trono. A las 9 de la mañana, el emperador Tongji recibió a los embajadores de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia, el Reino de los Países Bajos y Japón, en Ziguangge, Salón de la Luz Púrpura, en Chonnanhai. Los embajadores inclinaron sus cabezas en señal de reverencia ante el emperador en 5 ocasiones. A continuación, el embajador ruso, Lan Gali, pronunció un discurso en nombre de todos ellos. Posteriormente, los embajadores presentaron sus credenciales como representantes de sus respectivos países, poniéndolas sobre la mesa ante el emperador. El emperador, a través del príncipe Gong, transmitió un cordial saludo a los embajadores y sus países. La ceremonia duró media hora y durante ese tiempo los embajadores no volvieron a inclinar sus cabezas. Sin embargo, se dice que el emperador Tongji estaba disgustado por la presencia de los bárbaros ante él. Por su parte, los embajadores no estaban contentos cuando oyeron que el Salón de la Luz Púrpura había sido el lugar donde los emperadores Qing recibieron tributos de los países dependientes. 80 años habían transcurrido desde la misión de Lord Macartney a China en 1793 hasta la reunión de estilo occidental celebrada en 1873. El mundo había experimentado enormes cambios durante esos 80 años. El profesor Mao Haijian de la Universidad de Beijing describió que en 1873, cuando se observó el protocolo occidental por primera vez en la corte Qin, el texto El origen de las especies, escrito por Charles Darwin, había sido publicado hace 14 años. El primer cable telegráfico submarino había sido instalado en la parte inferior del Atlántico 7 años antes, y 3 años más tarde Graham Bell inventó el teléfono. En Japón, la restauración Meiji se había llevado a cabo 6 años antes, y 22 años después se convirtió en una de las principales potencias mundiales tras derrotar a la dinastía Qing de China en 1895. 3 años después, el gobierno Qing trató de reformar su sistema político. Medida por los enemigos extranjeros a través de la puerta Antibian, considerada como un símbolo de la estabilidad nacional. No podía haber un símbolo más poderoso que el hecho de que Beijing estaba bajo el control de los británicos y franceses. El enviado británico Lord Elgin estaba decidido a vengarse. A su juicio había varias opciones. Al principio quería erigir una estela en honor de los cautivos fallecidos, pero pronto abandonó la idea. Entonces sus pensamientos se enfocaron en la exigencia de una enorme indemnización. La fuerza aliada anglo-francesa ignoró la propuesta del príncipe Gong
y en su lugar, el 6 de octubre, comenzó a saquear el palacio de Yuanmingyuan. El príncipe Gong, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control, liberó a algunos de los prisioneros, incluyendo a Park el 8 de octubre y el resto el día 12. El 13 de octubre la fuerza anglo-francesa llegó a la puerta de Andingmen y a las 12 del mediodía entró en Beijing. Por tradición, la puerta Andingmen, construida durante la dinastía Ming, fue utilizada por los ejércitos para abandonar la capital en las expediciones militares. El acuerdo establecido durante las épocas Ming y Qing era que los ejércitos debían salir por la puerta de Andingmen y regresar por la puerta de Sheng. Ahora, sin embargo, Beijing estaba siendo 而今又说呢，现在清政府的这个1858年之后的签订条约之后，然后清政府现在已经是包括镇压农民起义，他已经穷的这个国库如洗，你跟他去要这个钱，他还会从这个老百姓这个身上去搜刮，也许他搜刮不出这么多钱来，所以他而今说要赔偿巨资也不合适。 Pero Lord Elgin estaba aún resuelto a castigar a la